Buenos días, mi nombre es Loren Julián Londoño Saldarriaga, soy colombiana, pero hace 20 años estoy viviendo en España, en Las Palmas de Gran Canaria. Tengo 3 hermanos, 2 por parte de mi padre y mi otra hermana por parte del matrimonio. Yo de pequeña era una niña muy rebelde, tenía muchos problemas familiares y de por sí siempre yo era una niña muy triste porque yo vengo de una ruptura muy fuerte de parte del matrimonio, de mi madre, y pues también tuve una educación muy difícil porque mi padre era alcohólico, entonces viví experiencias muy fuertes en ese problema que tenía mi padre. Yo era una niña que crecí con muchas preguntas. Aparte, mi padre por el alcohol pues hacía cosas que no debía hacer y yo sufría todo eso. Yo de niña percibía todas esas cosas. Incluso mi madre cuando tomó dejarlo, yo no lo tomé como lo toma cualquier niño o un adulto, no. Yo era una niña que siempre tenía la esperanza de que mi madre y mi padre vivieran felices y fuéramos una familia unida. Incluso yo nunca entendía, o sea, sabía dentro de mi corazón, sabía que mi padre tenía una enfermedad, aún siendo consciente de que el alcoholismo, sin saber de que era una enfermedad, lo tomaba como que él iba, por ejemplo, mi padre iba a cambiar esa manera de ser, y que era de la noche a la mañana que mi padre estaba bien y después a los días estaba mal. Entonces yo lo veía que cuando él me decía, no, hija, no te preocupes, que yo voy a dejar eso, yo voy... ¿Qué pasó? Vamos a poner... Pues entonces nada, yo me acuerdo que cuando mi madre decide dejar a mi padre, pues mi madre me lleva a vivir con mis abuelos, ella se va lejos. También fue que mi madre decidió dejarlo y todo fue como a las escondidas, como huyendo. Y claro, esa experiencia del huir, yo esperar de que mi padre venga a la casa y mi madre decir, no, Loren, vámonos que después viene tu padre. Para mí eso fue, yo tenía ahí como 6 años, 7 años, para mí eso fue tenaz, porque yo sabía, en el fondo de mi corazón, yo sabía que mi madre lo iba a dejar, pero mi madre no quería decírmelo porque ella sabía de que a mí me iba a doler mucho, porque para mí mi padre, a pesar de sus defectos, era lo máximo, porque cuando él estaba en sano juicio, para mí era el mejor padre del mundo. Pero mi madre, obviamente mi madre no me iba a dar explicaciones de, hija, nos vamos a ir, por eso no, ella me dijo, ya tu padre viene luego, no te preocupes. Y no, a mí me tuvieron que sacar entre un montón de gente, yo a los gritos en un camión, mi papá no viene, mi papá no viene. Entonces yo me quedé con todas esas secuelas de mi niñez. Después yo crecí una niña muy rebelde, no me hallaba en nada con nadie. Mi madre se tuvo que ir a trabajar a otro sitio, yo dejé ver a mi padre como 3 años y no sabía nada de la vida de mi padre. Incluso me sentía súper incomprendida por los demás. Empecé a hacerme daño, empecé a cortarme las manos, a tomar cosas, porque yo empecé como a lastimarme, pero como que en ese lastimarme era como que sentía como que yo que descansaba, como que ese dolor que tenía en mi corazón, como que quería hacerme daño, pero era del mismo dolor que yo sentía que me llevaba a hacer todas esas cosas. Incluso yo ahora soy consciente de que no era la mente. Ahora soy consciente de que la mentalidad no es manejada por nosotros, que el más débil, ahí está el mal atacando en esa persona. Vale, entonces me acuerdo que cuando me reencontré con mi padre después de haber pasado muchas cosas, mi padre fue por mí y me llevó a visitar a un tío fuera de la ciudad en la que yo vivía. Y me acuerdo de que mi padre me llevó y pues yo todo, por ejemplo, me tomaba las cosas súper a pecho, me tomaba todo, por ejemplo, nadie me podía decir nada porque ya todo el mundo estaba en contra de mí. Siempre crecí como víctima, pero en realidad yo era víctima de mi cerebro, de mis pensamientos. Y me acuerdo que un tío mío, que en paz descanse, que era mi padrino, para mí era
tío más favorito y el que yo más quería, me regañó por culpa de mi hermana. Y me acuerdo de que mi tío empezó a decir cosas y yo me lo tomé demasiado mal. Y yo decidí de irme, o sea, de irme no vuelvo a esta casa, no quiero ver a nadie más, nadie me quiere. Y empiezo a andar las calles de Armenia, que se llama la ciudad de Colombia, porque fui a pasear allá sin conocer nada, sin saber nada de nada, no conocer a nadie. Una niña de 11 años con un cuerpo de 14 años. Eran un domingo y justamente antes de irme de la casa yo fui a una iglesia y había un chico que estaba tocando el violín y mi padre me dice, mira, ese chico que está tocando el violín hace sino mirar a mi hija, seguramente está diciendo que guapa es tu hija, o sea, él admirándome a mí como buen padre. Y le digo yo, papá, no seas bobo, eso son bobadas. Y yo me acuerdo de ver al chico y darme risa, pero pasé el chico. Entonces cuando yo me fui, yo empecé a caminar a Armenia sin conocer nada. Incluso eran las 12 ya de la noche, un domingo. Y ya todo el mundo estaba en sus casas durmiendo. Y yo caminaba y era como si a mí me llevara alguien por esas calles, porque yo iba como que tenía mi guía porque me decía vete por aquí, entra por aquí, vete por aquí. Incluso tuve una experiencia que yo pensé son espíritus, porque había una calle donde no había salida y las casas estaban cerradas y yo iba sola y de repente veo 2 chicos detrás de mí sonriendo y diciéndome cosas, pero yo tenía tanta furia en mi corazón que yo lo único que hice, aparte de eso había llovido y yo me había empapado en agua y ellos venían secos, o sea, como que yo no, como que acabo de salir de un antro, de cualquier sitio y borrachos. Pero yo no veía nada, ni casa, ni nada, ni discotecas, ni nada. Y ellos venían borrachos diciéndome cosas. Y yo cuando volteo a mirar para atrás, los miré feo, pero es que fue en segundos que vuelvo a voltear a mirar y no había nadie. Entonces, ya las calles estaban solas, me paró un coche, chica, te llevo, no sé qué. Y yo no quise, a mí me dio, no tenía miedo porque yo iba con la adrenalina, como se diga, con mis pensamientos tan negativos que yo a todo mundo miraba mal. Era una niña y yo digo no quiero y en mi cabeza solamente iba lo negativo. Entonces resulta de que había yo iba a dirigir, yo sé que Diosito estaba ahí guiándome y los ángeles me estaban cuidando porque yo sé que mi abuela, que en paz descanse, oraba muchísimo por mí porque ella se enteró de eso y yo sé que ella se agarró del rosario a rezar por mí. Mi familia me estaba buscando por la tele, por la radio y todo el mundo creía que yo no iba a volver a la casa. Pues yo iba así. Entonces habían 3 calles y me acuerdo que en vez de girar a la derecha y seguir derecho, me fui para la izquierda, pero es que en ese momento había una cabina telefónica y habían 2 chicos en la cabina telefónica y dicen, hey, tú eres la hermana de tal persona, la prima de tal persona. Y claro, yo miré y yo dije, ay, ¿será que voy donde ellos? Quizás ellos me pueden volver a regresar a la casa. Pero hubo algo que me dijo, no, devuélvete, vete hacia acá. Y yo me fui donde mi mente me dijo que me fuera. Fue cosa de que hice caso a ese pensamiento, a ese ángel de la guarda, y me senté. Justamente cuando me senté sonaron 3 disparos. Eran los 2 chicos, los mataron. Y lo más fuerte que es que cuando yo me senté pasó eso, porque yo me iba a devolver, pero hubo ese alguien que me dijo no, devuélvete y sigue por aquí. Y yo estaba sentada justamente al frente de la casa del chico de la iglesia. Y ese chico era un misionero de la iglesia, de la parroquia donde habíamos ido antes, que ayudaba a los jóvenes, a los drogadictos, hacía una labor en la iglesia. Y yo justamente me senté al frente de un hombre que no conocía de nada, pero él hacía labores para la iglesia y tenía valores, ¿sabes? Que me dio confianza porque justamente yo me preguntaba, ¿y yo qué hago aquí? ¿Por qué estoy al frente de la casa de este chico? Y justamente pasó eso y todos los vecinos salieron del barrio ese
y todos se acercaron pensando de que yo era parte de los chicos que estaban ahí, que si yo sabía de ellos, que si los conocía, que todos preocupados porque yo era una niña, y me decían, ¿y tú qué haces aquí? Tú sabes que esos chicos los acaban de matar y a ti también te hubiera podido pasar algo. Entonces el chico me reconoció y dijo, déjenla, que yo a ella la conozco. Y yo estaba temblando del frío, yo ya no tenía ni miedo, pero yo estaba ya con ganas de llorar, ya estaba siendo consciente de lo que había hecho, ya estaba arrepentida y ya empecé a llorar, y el chico se acerca a mí y me dice, no te preocupes, yo no te voy a hacer daño. Tú vente, mira, tú ves a las personas que están allá, ellos son mis padres, mis abuelos, mis hermanos, yo no te voy a hacer nada. Si tú quieres, te vienes para acá. En mi casa sacamos algo fuera del jardín, pero tú ya no puedes seguir por acá porque estás en un barrio súper peligroso, te pueden violar, hay mucho drogadicto, hay mucho ladrón y te van a hacer daño, y tú eres una niña muy linda y te van a hacer daño. Entonces yo no tuve más que decirle que sí. Y pues bueno, llegó la hermana sin conocerme, venía de no sé, estaba trabajando y llegó en ese momento y me dice que si quería dormir con ella, me prestó hasta la pijama y todo, y durmió conmigo en la cama. No sé, me atendieron como si me conocieran de toda la vida, con una humildad increíble, me sentí como si ellos hubieran sido mis vecinos, no sé, pero un acogimiento que me guardaron y yo pues dejé. Y me acuerdo de que al otro día me dice el chico, te llevo hasta la parroquia porque yo no quiero que tu padre me vea pensando que yo fui el que te rapté, o que yo te llevé, o que yo fui el culpable de que tú te hayas ido de tu casa. Y él me llevó hasta la iglesia y de ahí yo ya caminé. La reacción de mi familia fue abrazarme, llorar, pensando que yo había muerto, pensando que me había pasado algo porque estaba en una ciudad tan desaparecida y tan violenta en esos tiempos. Y yo sabía que yo estaba muy protegida, porque para mí eso no fue ninguna casualidad. Yo me sentía protegida porque a mí me hablaban, a mí me decían, vete por aquí, vete por aquí, vete por aquí. Ahí yo empecé a creer en los milagros. Y ahí en mi corazón nunca había estado tan cerca de Dios pero siempre creía que existía un Dios. O sea, yo siempre he creído que existe un Dios, pero no lo conocía como se debe de conocer. Bueno, pasó el tiempo, pues ya volví a casa y bueno, yo ya era una chica un poco rebelde, ya tenía mis traumas psicológicos, ya crecí siendo una chica deprimida, me sentía incomprendida, nadie se hallaba conmigo, la convivencia conmigo era fatal porque yo quería que los que me crearan fueran mi padre y mi madre, no los demás. Entonces nunca me ponía en el lugar de las otras personas, y es verdad que siempre me veían deprimida, siempre me veían llorando, siempre me veían amargada. Y pues mi madre, cuando se fue del país, porque mi madre se fue del país, pues yo también viví cosas muy fuertes en mi entorno familiar. Cuando yo vuelvo a ver a mi madre, pues era imposible convivir conmigo porque ya yo me había sentido abandonada. Le eché la culpa muchas veces a mi madre de todo lo que me había pasado, del haber dejado a mi padre. No aceptaba que ella tuviera otros hombres. Me había convertido en una niña egoísta, rebelde y que no odiaba el mundo y no quería a nadie. O sea, era como un odio con el mundo y un odio hacia mí misma, que yo ya venía leccionándome desde los 11 años. Y claro, cuando yo vengo a España, me acuerdo de que no me iba bien con ninguna relación. Todas las relaciones que yo tenía eran tormentosas, eran tóxicas, siempre eran por infidelidades. Si era de ellos, incluso muchas veces yo caí también en ellas. Pero yo era siempre sincera, yo siempre pensaba en los demás, yo siempre era sensible, yo siempre era el que era sincera, en la que pedía perdón y perdonaba, pero esas personas eran las que hacían mucho daño porque aún yo portándome bien, ellos se portaban mal conmigo. Y claro, también me fijaba, mi prototipo de hombres eran hombres muy mayores, me gustaban los hombres mayores porque al fin y al cabo siempre buscaba como esa figura paterna que me había faltado en toda mi infancia. Entonces muchas veces incluso me dejé utilizar y caía en todas esas cosas.
Incluso estuve con un hombre que no amaba y, y uno que amé mucho, pero esa persona que yo amé mucho no me correspondió. Y me acuerdo de que ahí fue cuando me quedé en embarazo, porque la ruptura que yo había tenido con ese hombre, pues después conocí a la ligera otra persona y caí en sus manos, me dejé convencer por el físico, porque estaba buscando llenar ese vacío que había dejado el otro, lo estaba queriendo buscar en otra persona. Y claro, esa persona me utilizó, y cuando yo me quedé en embarazo, yo tenía 21 años y 20 años, y resulta de que yo no sabía lo que venía después. Yo era una niña era una mujer muy inmadura y siempre buscaba felicidad en todo. Yo quería buscar mi felicidad, yo quería hallar la felicidad, porque yo con nada era feliz. Y tengo un hijo de 12 años, y pues cuando me quedé en embarazo yo lo acepté. No pensé, soy joven, no, ahí dije, por fin voy a ser feliz. Por fin voy a tener alguien por quien luchar. Por fin voy a tener alguien que me quiera. Por fin yo veía a mi hijo como la solución a todas esas carencias que yo tenía. Cuando yo me quedé en embarazo, yo decidí tenerlo, aún sabiendo que el padre no iba a responder. Me dijo que no, que él quería que abortara. Incluso yo dije, yo no quiero abortar, muchas mujeres han podido salir adelante solas, yo también lo puedo hacer. Y lo dejé de llamar, desapareció de mi vida, y yo tiré para adelante con él, viviendo con mi madre, el esposo de mi madre y mi hermana, y todos mis amigas, y todo el mundo acogió a mi hijo. Y en ese tiempo, en embarazo, conocí a un hombre, pero no me enamoré. No me pude enamorar. Era una relación muy inmadura, porque él era menor que yo teníamos 2 años de diferencia, pero para el sufrimiento que yo había tenido, para todo lo que yo había pasado, yo era más avanzada en muchas cosas, y él había acabado apenas de salir de su casa. Entonces la falta de experiencia de él, de muchas cosas, no me ilusionaban ni me enamoraban. Incluso él aceptando a mi hijo, no siendo de otro, él tomó el papel de padre, pero él tenía muchas cosas que no hacían de una familia, que la familia creciera, ni me llenaba, ni nada. Entonces, en ese momento yo me quedé en embarazo y yo no quería un futuro con él. Ya empecé a pensar, era lo que yo quería. Incluso en la relación pasaron cosas de infidelidad, y claro, yo decidí no ser madre. Yo dije, yo no puedo, yo cuando me quedé en embarazo pensé que iba a ser la mejor madre, pero no puedo darle amor a un hijo cuando yo ni yo misma me amo, ¿sabes? Es que no puedo amar si yo misma no me amo, y yo no me amaba. Entonces estaba pagando mi dolor con mi hijo. Por ejemplo, el enfrentar ciertas situaciones, en tomar el papel de madre y ser firme, evitaba esos dolores de pronto de que tu hijo te responda, de que tu hijo no te haga caso, de que tu hijo sea. Y tú te preguntas, pero yo que he sufrido tanto, ¿por qué mi hijo me quiere hacer sufrir? Yo no quiero sufrir más. Y mi hijo era un niño rebelde, no me hacía caso, me armaba berrinche por todo. Era muy desobediente, era muy inquieto. Mi vida todo iba fatal. Entonces, claro, yo no entendía. Entonces yo era muy joven, yo quería hacer cosas, y ya mi hijo no podía, no me dejaba. Yo quería salir. O sea, encima te daban más ganas de salir cuando no podías, ¿sabes? Yo estaba súper joven. Y nada, cuando me quedé en embarazo, yo dije, yo no quiero más hijos, yo estoy muy joven, yo no me siento preparada para otro bebé. Y bueno, yo tomé la decisión cerrada de que quería abortar. Yo estaba lejos de las cosas de Dios, yo incluso creía en Dios, pero para mí Dios era alguien súper extraño. Y cuando yo decido abortar, me acuerdo que la experiencia fue que fui y yo estaba nerviosa, incluso salían mujeres llorando y no abortaban. Y yo era fuerte, no, yo tengo que abortar. Cuando yo tomo la decisión de abortar, paso por lo que pasa cada uno. Te ponen en una sala a esperar,
entran muchas chicas, porque eso es una cantidad de chicas que quieren abortar y jovencísimas, más jóvenes. Yo en ese tiempo tenía 20, pues habían chicas de 14, 15 años. Habían unas que se arrepentían y yo las miraba y yo como que había algo que me hacía pensar, uff, qué fuerte, no, pero yo estoy decidida. El padre no estaba decidido, pero él hacía muchas veces lo que yo decía y él aceptó, aunque él sufrió porque eso es algo que lo marcó a él. Él nunca había sido padre y él quería ser padre, pero mi egoísmo, él dijo, vale, yo te respeto, ¿sabes? Y claro, cuando me ponen anestesia general, yo salgo de la sala y me acuerdo que lo primero que se me vino a la mente, me acuerdo, yo me desperté, pero lo primero que vi fue un rostro de un niño sonriendo. Y yo era una niña, era una chica que era súper deprimida, tenía mucho dolor en mi corazón. Pues me puse peor. No paraba de llorar. La depresión me aumentó muchísimo más. Mi alma se sentía tan triste que yo no paraba de llorar. Incluso mi depresión fue a más, que ya mis autolecciones, los problemas aumentaban porque yo estaba tan amargada conmigo que yo incluso ya no pensaba en solamente herirme, sino en suicidarme. Iba aumentando, me llevaron donde psicólogos, incluso muchas veces salieron conmigo en ambulancia porque yo me tomaba pastillas. Un día por una discusión familiar ya no controlaba mis emociones y me enterré un cuchillo. Ya no controlaba mis actos. Yo nunca ataqué a otra persona, siempre lo hacía conmigo misma. Y incluso mi hijo me vio un día sobrepastillada, una sobredosis de pastillas. Mi hijo me vio muchas veces en mi cama llorando, sufriendo. Incluso con esta relación que tuve, pues él también tuvo sus cosas, su lado negativo, porque siempre me recriminó por lo que había hecho, no me lo perdonó. Entonces las discusiones iban más, y él no comprendía de que yo estaba enferma, de que yo ya tenía algo y que yo necesitaba ayuda, ¿no? Él ya empezó a hacer cosas que yo no merecía. Hubo más infidelidades, hubo más mentiras, hubo más cosas. Entonces la relación se dañó. Yo me quedé sola. Después de eso yo me quedé sola. 7 años estuve sin nadie. Pero en esos 7 años de la depresión que yo tenía, mi madre dice, Loren, ¿por qué no te vas para tu país, para Colombia? Estás un tiempo con tu familia. De pronto es que te vas para allá, estás con tu familia, al tener el cariño de toda tu familia, de tu padre, puedes volver a revivir cosas y estarás más feliz, porque es que ella no sabía qué hacer, porque yo no quería salir de mi habitación. Yo todo el tiempo le decía que yo me quería morir, yo estaba fatal, yo no quería. Y claro, cuando yo voy a Colombia, me acuerdo de que mi familia pues no sabía nada, pero todos estaban consagrados a la Virgen María. Y a mí me parecía todo tan extraño. Y yo decía, mis primas, ¿por qué? Si mis primas son súper rumberas. Yo pensaba que yo iba a ir a Colombia y pues iba a ir a rumbear, iba a ir a pasear. Incluso yo no tenía nada de dinero. Mi padre fue el que hizo el esfuerzo por mandar por mí y por mi hijo. Y mi hermana fue conmigo. Pero bueno, no salí. No salí mucho, mantuve en la casa de mi tía, pero eso sí, todos los días haciendo el rosario con ellos, porque me unía a ellas. Entonces, pero yo decía, ¿por qué porque hasta incluso yo no entendía lo del Santísimo? Incluso yo iba con mi tía a la iglesia y ella se emocionaba y yo decía, tía, ¿y por qué te emocionas así? Si es una hostia ahí y nada más. No entendía, no comprendía nada. Y mi tía decía, cuando tú te enamores de Jesús vas a sentir todo esto que yo estoy sintiendo. Y yo no lo comprendía. Entonces me acuerdo que una de mis tías me va diciendo, Loren, ¿tú quieres irte a confesar? Y yo le digo, vale tía, sí, vale, se lo dije así, de una. Y claro, yo voy al confesionario, y cuando yo voy al confesionario, yo me acuerdo que el sacerdote me ponía una cruz en la mano, y pues yo no sabía qué decir, porque era después de muchísimos años, después de mi primera comunión, que me confieso. Ya había pasado miles de años, y
cuando me pone la cruz, esa cruz me pesaba muchísimo. Y me confesó con los 10 mandamientos y me acuerdo que me pregunta cada uno de los mandamientos y no cumplía ni uno. Era la mujer más pecadora pero del mundo. Que yo dije, es que a mí me da hasta vergüenza. E incluso cuando llegó al mandamiento de que se había matado, yo lo salté, yo no quise responder. Me quedé muda y él siguió preguntándome. Pero no, a él se le había olvidado preguntarme ese mandamiento. Entonces él me dice, hay un mandamiento que no me has querido contestar. No te preocupes que yo te perdono. Empezó Jesús a hablarme a través de él. Yo sentí la presencia de Jesús porque sabía toda mi vida, todos mis sufrimientos, todos mis complejos, todos mis pensamientos, sabía todo. Me describió desde que yo era, desde los 5 años, pero lo que más me marcó y lo que más me encantó es que él siempre estuvo mirándome. Y siempre me dijo, cuando tú te hieres una mano, cuando tú te lastimas, me estás hiriendo a mí, porque cada parte de tu cuerpo me pertenece. Cada parte de ti es mía. Y si tú te haces daño, me lo haces a mí. Quizás para el mundo tú eres el ser más insignificante, pero para mí eres lo más perfecto de mi creación. Me dijo que me valorara, que no me dejara utilizar, que la persona que se acercara a mi vida me iba a querer con todos mis defectos y mis virtudes, que él me perdonaba eso, pero que no lo volviera a hacer porque no estaba bien, y que ahí no habita, y se decía, todo eso que tú crees que estás sola, que tú haces porque te dejas llevar del mar, porque ahí en ese pensamiento no estoy yo, ahí está el otro. Tú tienes que quererte, amarte, aceptarte y sobre todo querer tu vida, valorar tu vida y amarlo a él, ¿sabes? Entonces yo no paraba de llorar y mi corazón no paraba de palpitar. Incluso la cruz me dejó de pesar cuando pude decirle a él que sí, que sí había abortado y que no lo iba a volver a hacer. Fue una promesa que hice, pero no la cumplí. Bueno, ahí fue mi primera experiencia con el Señor. Yo empecé a acercarme más a Dios. Los primeros meses estaba súper entregada. Incluso cuando vine a España, mi familia me decía, Loren, no te alejes de Dios. Tú sabes que allá en España pues la gente está muy alejada. Tu familia pues no está tan entregada como acá. Y yo sé que te vas a olvidar de Dios. Yo sé que... Y es verdad, yo vine los primeros meses, me pasaban cosas súper fantásticas. Incluso yo me fui dejando trabajos. Me quedé sin trabajo. Incluso allá me multaron en Colombia porque me pasé de los 3 meses y Santiago es español y me cobraron una multa y yo no tenía nada de dinero. Pero resulta que meses antes yo había pedido una ayuda aquí de la trabajadora social. Y las cosas tenían que pasar así, porque justamente cuando mi madre me llama para decirme, vale hija, te mando este dinero para que pagues lo que debes. Y cuando mi madre me iba a prestar ese dinero para que cuando yo llegara aquí consiguiera un trabajo y después se lo pagaba, pues resulta que yo tenía 3.500 euros en mi cuenta. Y mi madre me dice, Loren, tú tienes tal dinero en tu cuenta. Y yo no lo sabía. Yo, mami, ¿de qué es eso? Yo no he pedido nada. Y claro, a mí me dio mucha felicidad porque pude pagar mis deudas y porque cuando llegué tenía dinero. Entonces me daba posibilidad hasta que encontrara un trabajo. Y era que yo me habían dado una ayuda por 24 meses, estuve con esa ayuda, pues hice cosas, estudié, tal, entonces aproveché y estuve ahí consiguiendo trabajo y me dio tiempo. Pero es eso, que empecé yendo a la iglesia, hasta que me alejé. Ya se me olvidó Dios. Yo empecé muy bien, eso es algo que sí, me quitó el problema del autosuicidio, yo no me hacía daño, ya cuando me daba depresiones, pero ¿sabes qué lo grave? Que en vez de enfocarme en Dios, me enfoqué en el gimnasio. Entonces ya para mí el gimnasio se convirtió en mi Dios. Voy a tener un cuerpo perfecto, voy a hacer esto, me voy a quedar sola, no quiero hacer nada, no quiero salir con ningún hombre, pero mentira, salía
con varios hombres porque me invitaban a cenar y pues yo iba, me puse guapa. Bueno, me enfoqué en el gimnasio, adelgazar y quiero ser fitness y todo era muy superficial. No volví a intentar suicidarme ni nada de eso. Pero pasó un tiempo largo que todo empezó a ir otra vez mal. Otra vez me empezó a atacar la depresión. Ya pensaba otra vez en hacerme daño, pero me tomaba pastillas. Pero me tomaba poquitas. Decía, no, esto no me va a hacer nada. Un día casi me muero. Me tomé pastillas súper fuertes y dije, entonces nada, me volvió otra vez a tener los síntomas y todo eso. Después empecé a tener relación con personas, incluso yo me soñaba todo lo que me pasaba, yo me lo soñaba. Yo tenía sueños que me decían que me iba a pelear con una persona, me sucedía eso. Una persona, una amistad, me engañaba y era así. Empezaba como Dios a cuidarme, como que tú estás cayendo otra vez. No, yo te quiero proteger, yo te quiero alejar de estas personas, yo quiero que tú cuides tu corazón, yo no quiero que te lastimen más, yo quiero que tú seas feliz. Incluso me soñé, tuve una relación con una persona que me fue infiel. O sea, tenía doble vida y yo me soñé toda esa doble vida, todo ya lo sabía. Y esa fue la última relación que yo tuve con un hombre, que me acuerdo que yo me senté en mi cama y yo miré hacia arriba y dije, Dios, o sea, le metí la culpa a Dios de todo mi sufrimiento y le dije que si Él no quería que yo fuera de nadie. Yo dije, Señor, tú no quieres que yo tenga a nadie en mi vida, tú quieres que yo solamente sea tuya, porque todos los hombres que se acercan a mi vida me hacen tanto daño. Incluso yo he sufrido toda mi vida falta de amor de mi padre, falta de amor en mi familia, falta de amor en todos lados. Incluso no encuentro ese amor con mi hijo. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Me empecé como a hacerle cuestiones a Dios. Entonces, en esos días volví a cometer el acto porque empecé de rebelde a salir con personas pasadas y me quedé en embarazo. Y yo pensaba que tenía cáncer porque yo estoy enferma, pues esa enfermedad es una enfermedad que se llama endometriosis, le sucede al 90% de las mujeres, un tanto por ciento. Y pues cuando yo estaba en tratamiento y tal, y a mí me habían dicho que yo no podía tener hijos, que yo ya no, entonces yo me tranquilicé porque yo dije, no, es que yo no quiero más hijos. Y lo mío, porque yo tenía endometriosis de grado 4, o sea, el más alto. Y me acuerdo que a mí me dijeron, es que tú ya no te puedes quedar en embarazo, tú quieres tener más hijos. Yo decía, no, es que tú sabes de que una mujer cuando tiene endometriosis de este grado tiene pegados sus órganos y entonces ya no va a ir normal un embarazo. Y claro, cuando yo me quedo en embarazo, yo lo presentía, más no lo sabía. Incluso me hice un examen de sangre y salía que no estaba en embarazo. Salía que era por la endometriosis, los dolores que yo tenía bajitos. Pero yo me sentía embarazada y yo misma le dije, no, es que aquí puedes decir que no, pero yo me siento embarazada, yo siento que hay algo en mi cuerpo que no está bien. Cuando el médico me hace la ecografía, empieza a sonar y él me dijo, esto es un milagro. Tú sabes la cantidad de mujeres que tienen lo tuyo y que no pueden tener hijos y han querido tener hijos, incluso el tamaño de mis quistes son de 6 centímetros, 7, o sea, estuvo en 8, perdón, me bajó a 6. Pero yo empecé a sufrir sentí más los dolores cuando estaba en embarazo, entonces eso me hacía sentir de como que yo ya estaba enferma y empezó a mirar los síntomas y salían, el de cáncer de útero salían iguales que los síntomas de una mujer cuando está en embarazo. Entonces ya como yo pensaba que yo no podía estar en embarazo, yo pensé que era un cáncer. Yo me puse a llorar, me puse a orar, ya me puse a suplicar, y cuando él me dice a mí que me quedé en embarazo, yo no sabía qué hacer, porque incluso esa persona yo no la amaba. Incluso esa persona era muy diferente a mí. Incluso esa persona me había engañado porque había sido algo que él había armado a propósito. Porque yo me cuidaba, pero él había hecho ese día, lo había planeado todo para que pasara y pasó.
Incluso yo dije, ¿qué te pasó? Porque yo te dije que no hicieras esto. Y me dijo, no pasa nada, no pasa nada. Pero claro, yo me tranquilicé por el tema de que yo sabía que no podía tener hijos. Y que eso, cuando el doctor me dijo, no te preocupes, que esto es un milagro. Antes, si tú llegas a tenerlo, se te va a ir toda esa enfermedad, él te va a limpiar. Pero después escuché opiniones al exterior. Mi madre, mi hermana, muchas personas que no me apoyaban. ¿Por qué? Porque a mí me ha costado ser madre por las carencias que yo tenía, que no me veían preparada para ser otra vez madre y otra vez sola. Entonces ya yo tenía yo me acostaba en la cama y yo me sentía embarazada, y había momentos donde yo me imaginaba a esa personita caminando. La pensaba con mucha ternura, y yo decía, ¿y si lo tengo? ¿Y si no escucho a nadie y tomo la decisión de tenerlo? Y después venía el pensamiento negativo, no, otra vez dejándome llevar. Entonces, pero después venía la conciencia, es que es verdad que Dios me dijo que no volviera a cometer esto, porque lo voy a hacer, lo voy a ofender. Incluso cuando tomé la decisión, estaba a esto de decir no voy a abortar, pero después llegaban las opiniones y yo me dejaba otra vez llevar. Incluso cuando estuve a punto, se sientan 3 chicas a mi lado al frente y unas empezaban a hablar. Y ellas hablaban con una tranquilidad sobre el tema del aborto, que una había abortado más de 5 veces. Y yo lo único que dije, ¿y a ti no te duele? ¿No tienes dolor? O sea, no te pasa nada. Y me decía, no, la verdad que no, es que imagínate, tengo 5 niños, imagínate con otros 5. Y yo le digo, pero vale, tú no te cuidas. Sí, pero no funciona. Después había otra chica que estaba nerviosa y yo dándole aliento, ¿sabes? Que no se preocupara, que yo ya lo había hecho antes, y yo dando ánimo a una persona cuando yo por dentro estaba casi arrepentida. Incluso yo sabía que yo tenía que pedir mucho perdón, y me dejé llevar y lo hice, y cuando lo hice no paré de llorar. Y ahí sí que la palabra Dios no paró de sonar en mi boca. Le hablaba a Dios a todo mundo, hasta la enfermera, hasta la chica que estaba al lado. Yo decía que estaba arrepentida, porque ellas se preocuparon, muchacha, ¿qué te pasa? ¿Pero por qué estás así? ¿Qué tienes? Y yo les decía, ¿ustedes no creen en Dios? ¿Sabes? Yo ya empezaba como a hablar de Dios. Entonces yo dije, apenas llegué a mi casa, yo lo que dije, tengo que irme a confesar, ya, tengo que irme a confesar. Yo no paraba de llorar, de sentir esa nostalgia en mi corazón, de sentir ese dolor en mi alma, y cuando yo voy a la confesión, yo esperaba como esa respuesta, de sí te perdono, que había escuchado la primera vez. Pues resulta de que el padre pues no me dio esa respuesta, y justamente llega el confinamiento. Entonces en el confinamiento yo empiezo a leer la Biblia. Me da por abrir la Biblia y empiezo a leerla y empiezo a sentir que Dios me habla a través de la Biblia. Incluso aclaraba todas mis dudas de mis sufrimientos, de quién manejaba mi vida, de quién manejaba mis pensamientos, que el mal poseía y el mal habitaba en los débiles, y más que los que estaban lejos de Dios. Que incluso a mí algo que me marcó es eso que me dijo, el que ama más a su madre y a su padre y a su hijo más que a mí no es digno de mí. Entonces todas esas cosas empezaban a llegar a mi corazón, incluso el cómo teníamos que amar, todo eso. Él me hablaba a través de las cosas. Yo empecé a orar sin saber por qué. Me levantaba a las 6 de la mañana a orar desde las 6 hasta las 12 de la noche. Y mi madre entraba en la habitación y me decía, Loren, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo haces para orar tanto? No sé, me salía del corazón orar y pedir perdón. Incluso cuando pasó lo de la pandemia, me acuerdo que yo llegué a mi casa y yo me arrodillé y yo empecé a orar y pedía perdón por todos, y empezaba a suplicarle al Señor que nos perdonara por la indiferencia, de que yo no quería ver sufriendo a nadie. Me dolió tanto el sufrimiento de otras familias que yo había percibido que esto era un llamado de Él, porque yo lo sentí en mi corazón y quería suplicar el perdón. Ya había pedido perdón por mí, pero ya ahora estaba pidiendo perdón por los demás. Ya hacía cosas que yo no en mi vida había hecho.
ya empecé a orar por los demás. Y entonces a mí me surge la idea de que mi familia está consagrada y que yo me quería consagrar. Entonces me da por hablar, por llamar a mi tía y decirle, tía, me quiero consagrar. Y mi tía me diciendo, ¿y esa decisión a qué se debe? Y yo decía, no, tía, es que quiero cambiar mi vida. Y me diciendo, ¿estás segura? Pero a ti te gusta mucho la fiesta y a ti te gusta mucho salir por ahí. Tú sabes que ahora tienes que vivir más tranquila. Y yo, sí, tía, pero yo quiero conocer a Dios. Entonces mi tía me va diciendo, bueno, cuando salgas del confinamiento, vas donde un cura o a la iglesia para que te ayuden en eso. Y yo, vale. Estaba ansiosa, tenía mucha sed de conocer a Dios. Entonces cuando mi tía me dice a mí, Lore, al otro día me dice, Lore, imagínate, mira, tú pidiendo que te quieres consagrar y nos acaba de llegar una consagración al Espíritu Santo. ¿Quieres unirte con nosotros? Que lo vamos a hacer y justamente empieza mañana. Y yo, sí, tía, venga, y empecé. Empiezo yo a consagrarme y resulta de que en ese tiempo me empiezan a pasar cosas muy fuertes. Yo empiezo a consagrarme y yo empiezo a decirle a mi tía que me quería consagrar a la Virgen María, a todo tipo de vocación. Mi tía me dice, no, frena porque te van a empezar a pasar cosas. Y le digo yo, tía, yo no entendía a qué se refería. Pues empiezo a hacer los rosarios todos los días de la Virgen Santísima y en mi casa empieza a haber una presencia. El perro se volvía histérico cuando yo iba a empezar a hacer el rosario. Me iba para la habitación de mi hijo con mi madre porque los invitaba a hacer el rosario. Mi madre se iba conmigo para la habitación y la perra, que no ladra para nada, se iba para la habitación a ladrar lleno, se erizaba toda, hacía como, ¿cómo se dice? Bueno, hacía furiosa como si viera a alguien y nosotras aterradas porque nos daba un miedo de la reacción de la perrita. Y mi madre tuvo que sacar un cuadro de la habitación de mi hijo porque el perro no paraba de ladrarle a ese cuadro, como si viera a alguien ahí, y lo sacó, que era un cuadro de mi hijo, una foto de mi hijo. Vale, después yo sentía una presencia detrás de mí todo el día, pero era una presencia que me daba mucho miedo. Y cada vez de que yo me iba para la cocina, la perra venía y se paraba en la puerta y ladraba para mí con mucha rabia. Incluso en un momento mi madre se acostó a dormir y yo me quedé sola. Ya todos estaban durmiendo. Yo empiezo a hacer el rosario, la perra viene y ladra con mucha fuerza. Me tocó que abrir la Biblia en el Salmo 91 y no dejar de rezar. Y me acuerdo un día antes de entrar a mi cuarto, siento esa presencia y empieza a apagarme las luces de la habitación. Y encima hace sonar que hay alguien haciéndolo. Y empecé a soñarme con orgías. Me soñé viendo muchos hombres en la perdición total. Yo ahí viéndolos, muchas mujeres, con mujeres me empecé a soñar haciendo cosas íntimas con una mujer rubia, muy guapa, seguidos, o sea, todo era referido a la lujuria. Me empecé a soñar con todo eso. Tuve una semana sin poder dormir porque yo me levantaba súper nerviosa porque yo sentía la presencia del diablo y yo sabía que él estaba ahí. Cuando pasa eso, pues resulta de que yo pues empiezo a sentir mucho miedo. Incluso yo estaba ya por el Apocalipsis, empezaba ya a leer todo lo de la tribulación, incluso me puse a seguir teólogos que no me estaban confundiendo y me estaban pues nada, yo empiezo a vivir esas experiencias espirituales y claro, yo me acuerdo que en esos días me habló el sacerdote que me había confesado por primera vez en mi país. Yo lo tenía él en mis redes sociales y pues resulta que él es un sacerdote que pues tendrá sus cosas y todo, pero en esos días yo le hablé y pues yo pensaba que no me iba a responder y justamente cuando yo estaba viviendo todas las experiencias, pues yo aún no me sentía perdonada, me sentía culpable y me acuerdo que lo primero que yo empecé a contarle mi experiencia y él me dijo que pidiera en oración a un sacerdote con sus dones, o sea, que fuera mi guía espiritual, me aconsejó. Y claro, yo empiezo a pedirle en oración y fue en cuestión de 2 días que el Señor me responde, porque justamente había pasado ya el confinamiento, las iglesias ya, las parroquias las habían abierto. Entonces me da por ir a misa y en esos días pues la invocación que yo hacía al Espíritu Santo era: Espíritu Santo,
sella mi alma con la tuya para que a través de ti sea una luz que todos vean. Y yo me acuerdo que lo primero fue que se acercan dos chicas, una me dice que tengo una luz preciosa y que le había encantado verme porque yo tenía una luz muy bonita y yo le había inspirado mucha ternura y mucho cariño. Y otra me ofreció el sacerdote que yo estaba buscando con sus dones espirituales, me habló de él sin yo decirle que lo estaba buscando. Ella me empezó a hablar de ese sacerdote y en cuestión de días lo fui a ver, y lo más impresionante que cuando él empezó a confesarme, Jesús me respondió y me dijo que él sí me había perdonado. Incluso yo no le había contado todavía nada al sacerdote, simplemente quería que él orara por mí, y empezó Jesús a hablarme. Me dijo que él ya habitaba en mi corazón, que yo ya le pertenecía, que ya no le pertenecía al mal, que el mal siempre controló mi vida, pero que ya esta vez no. Y bueno, incluso me dio 3 guías espirituales, uno que está en mi país, que para mí ha sido una bendición. Con él también he tenido muchas experiencias, incluso yo tuve 2 abortos, pero una amiga, sin saber nada de mi historia, porque el Señor me hacía llegar todo, las personas, los movimientos, todo, porque yo le dije que yo quería crecer espiritualmente. Entonces Él me abrió así como las puertas del cielo, todo lo espiritual, todo lo bonito, me lo empezó a llegar a mi vida. Incluso yo tenía muchas dudas con el Papa. Yo empecé a ver mala información y me estaba atacando yo el Papa, y el Señor mismo me mostró de que el que no estuviera con el Papa no estaba en la fe, no estaba en las cosas de Dios, estaba participando en las cosas de Satanás. Pues conocí a esa amiga, y pues esa amiga me dio una novena para bautizar a mis hijos. Y cuando yo hice la novena, pues el sacerdote a los 2 días de mi país estaba haciendo una meditación, y Jesús me responde a través de él y me dice que antes de mi conversión él ya los había aceptado en el cielo, y a la niña le había puesto María y al niño le había puesto Jesús, y que antes de yo pedirlo él ya lo sabía, él ya sabía de mi conversión, él ya sabía que yo iba a entregarle mi vida. Entonces él ya sabía que al entregarme mi vida mis hijos los acogería, y todo me fue pasando así. Incluso me llevó al movimiento sacerdotal mariano, que me abrió las puertas ahí, que ahí me aclararon muchas cosas con el Papa. Incluso un día me voy a una tienda religiosa y habían un montón de almanaques y de calendarios, y habían puras fotos de la Virgen, de los ángeles y tal, y yo pensaba que los calendarios eran todos iguales, y da la casualidad de que yo cojo el último pensando de que era uno igual. Cuando yo llego a mi casa y lo que abro es al Papa, el calendario del Papa. Y entonces esas respuestas me las daba Dios, como diciendo, tú tienes que estar con el Papa. Y poquito a poquito fui averiguando, fui creciendo en la fe, fui leyendo más, me fui instruyendo de cosas, y me empezaron a pasar cosas, también manifestaciones en mi casa. Incluso tuve una experiencia con la Virgen María en una meditación. Yo estaba refiriéndome a Jesús en esa meditación y llegó la Virgen María, sentí que me tocó, me dio mucha felicidad porque pude vivir esa experiencia, y para mí fue lo más maravilloso en mi vida, lo que más maravilloso me ha pasado. Incluso haciendo rosarios en mi casa se hacen dolores, los olores celestiales se le llaman, ¿no? Y todo eso el Señor me lo fue enseñando, todo, paso por paso. Y ahí es donde yo empecé ahora voy a misa, de no ir nunca, ahora voy a misa todos los días, me confieso cada 2 semanas o cada mes. Para mí lo que es la Eucaristía, lo que es el sacramento de la confesión, ha sido el sacramento más precioso, el que nos acerca a Dios de verdad, porque el sacramento del perdón, del tú demostrar que tienes humildad, porque eso es un acto de humildad ante el Señor, ante yo acepto de que yo soy pecador y que tú eres más grande que yo, y que yo no puedo controlar mis pensamientos y soy humana y me voy a equivocar, pero está bien que por más que sea el Señor misericordioso, tenemos que cambiar, porque si queremos ser felices y tenemos nuestra felicidad, querer tener una felicidad constante y tener a Dios en nuestras vidas, tenemos que aprendí que para
que no hay que cambiar de iglesia, ni irte para una parroquia, ni cambiar, ni buscar a Dios en muchas partes, no. Primero tienes que cambiar tu manera de vivir, conocer a Dios a través de la palabra y caminar con Dios. Y el que camina con Dios no se equivoca porque se aleja del mal y el mal ya no puede atacar. En un corazón humilde que acepta a Dios no puede entrar lo malo. Y nada, eso es lo único que tenía para decir. Contaría miles de cosas, pero mi testimonio tendría infinitas cosas que me han pasado y esto es lo más importante que puedo contar y puedo hacerles saber a los demás de la manera como tenemos que conocer a Dios y que no podemos caer muchas veces porque estamos hiriendo a Dios, estamos haciéndolo sufrir y Él ya ha sufrido demasiado, la ingratitud que hemos tenido por Él.